Bien, mis hermanos, tenemos nuestra clase final de hoy día, tiene que ver con el legado de la Reforma, ¿ya? No sé si ustedes tienen, bueno, este libro que, bueno, yo no he conseguido hallarlo físicamente para comprarlo, pero creo que, pero sí lo pude bajar, ¿no? Hay libros que ya no se puede encontrar, pero que es posible copiarlo. Es un libro amarillo ahí que está en el grupo que nuestro hermano Alexis Altamirano él lo bajó, ¿no? Bueno, ahí está con la pasta de color amarillo. Entonces yo les rogaría o les animo que ustedes lo puedan conseguir. Este libro es bueno, de César Vidal, ¿ya? No confundir con César Chávez, es César Vidal, ¿ya? Él es un historiador. No sé si se nota bien. Sí, sí, Y sí se ve. otro, este libro, ¿ya? Se llama El legado de la Reforma, ¿ya? Este sí es más grueso, tiene algo de 500 o 400, ¿ya? 435 páginas es, ¿ya? El legado de la Reforma, ¿ya? Sí. ¿Lo ven, no? Sí, pastor, Así, sí, sí se ve. ya. Este es el legado. Entonces, de este libro yo les voy a compartir un poco acerca de que ah, cuál fue la influencia de la Reforma ah, para el mundo, ¿no? No solamente para Europa, sino a nivel general para todo el mundo, ¿ya? Entonces, este autor de alguna manera sintetiza ah, muchas de las obras que resultó siendo positivo para la, eh, digamos, la influencia no solo ha sido espiritual, sino también ha sido cultural de la reforma. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Por lo general, siempre miramos la reforma desde un punto de vista espiritual, ¿no? Siempre miramos de la sola fe, sola gracia, sola escritura, pero también hay todo un bagaje cultural y la reforma impactó a nivel cultural, político, social, económico. Entonces, este libro de César, como les digo, en el de acá es un poco, ¿no? Lo que menciona, pero acá sí está más detallado el legado de la reforma. Entonces, si ustedes desean un poquito más beneficiarse de conocer un poco más, yo les animo que lo consigan, ¿ya? Es un buen libro acerca de la reforma. Pues bien, entonces antes de ver un videíto, vamos a explicarle lo siguiente. César Silva, que es un gran historiador, filósofo, tiene un montón de cartones, ¿ya? Él en este libro trata de explicar cómo la espiritualidad de una sociedad moldea su cultura, ¿ya? O sea, el hecho espiritual, el hecho religioso, ¿ya? De una sociedad también va a moldear su cultura y él lo va a mostrar entre la Europa que vivió la reforma y la Europa que vivió la contrarreforma, es decir, que se quedó con el catolicismo, ¿ya? Entonces, él va a mostrar de qué manera, ¿no? De qué forma, digamos, aquellas naciones que dieron la bienvenida, que aceptaron la reforma, cómo fueron impactados, ¿no? De qué manera. Y él lo explica, lo detalla, ¿ya? Y en contraposición de aquellas naciones que desearon quedar con el catolicismo, ¿no? Y pone, digamos, como
como una nación emblemática católica a España, ¿no? Porque él es español, César Vidal es español, entonces él conoce la historia de España, ¿no? Y de Europa, y entonces, y es cierto este dicho, ¿no? La espiritualidad de una sociedad moldea su cultura. Entonces, para una, digamos, a ver, ¿quién me interrumpe acá? Chávez, siempre haciéndome bulla. ¿Ya? Entonces, para las naciones reformadas, entonces se va a ver el impacto para aquellas naciones que, digamos, católicas, que rechazaron la reforma, eh, él pone esa contraposición, ¿no? Va a poner un frente a frente, un versus. Eh, ¿Qué sucedió? ¿Qué fue mejor? ¿No? ¿Cómo están esas naciones? ¿Ya? Bien, ¿por qué? Porque la espiritualidad de una sociedad moldea su cultura. Entonces, ¿de qué manera el volver a las escrituras de parte de los reformadores impactó en la cultura de esos países europeos y cómo aquellos que se negaron a volver a las escrituras también dejaron o no sucedió nada, ¿ya? En su cultura, ¿ya? Bien, ¿qué más podemos decir? Este libro está dividido en 4 partes. La primera parte, el autor habla sobre la iglesia en la Edad Media y la necesidad de una reforma. La segunda parte toca el tema del origen del protestantismo. Y la tercera parte habla ya del legado espiritual de la reforma, que eso más adelantito yo les voy a explicar rapidísimo, ¿no? Cómo él trata, ¿ya? Cómo el legado espiritual impactó en estas naciones. Y en la cuarta parte, él expone el legado cultural de la reforma, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer un pequeño resumen nada más, pero dejándoles a ustedes la tarea de que lo lean más adelante, ¿no? Lo obtengan primero el libro y luego lo puedan leer, que va a ser de utilidad para ustedes y va a ser parte también de su bibliografía. ¿Está bien? Bien. Entonces, eh, vamos a ver un pequeño videíto que tiene que ver sobre el legado de la reforma y así nos ayuda a ilustrar, ¿ya? ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Ya? Escuchemos entonces. ¿Por qué a 500 años de haber ocurrido un evento como la Reforma Protestante, nosotros hoy en este auditorio estamos revisitando la Reforma? ¿Por qué la Reforma Protestante es todavía un referente aún para la iglesia actual de Jesucristo y no solamente para la iglesia de Cristo, sino un referente para las sociedades? Porque la Reforma trajo a la luz principios importantísimos para la iglesia y para la sociedad como fruto de la palabra de Dios que fue predicada y expuesta por esa reforma. El cuidado, la defensa y la vivencia de la verdad en una sociedad tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. La reforma fue un movimiento que trajo a la iglesia de regreso a su esencia y misión, que había sido totalmente pervertida, deformada, y llevó a la iglesia a reenfocarse de nuevo en esa misión de ser luz del mundo y sal de la tierra, de ser una iglesia que defendiese la verdad y la doctrina y que volviese como nunca antes se ha repetido a lo que era el modelo de la iglesia primitiva en la Edad Media. Pero también la Reforma Protestante fue importantísima porque la predicación y el vivir esas verdades trajo reformas enteras a culturas, a civilizaciones, a gobiernos. En otras palabras, la Reforma Protestante fue un evento sumamente importante en la construcción de Occidente y de todo su sistema de valores de Occidente que conocemos hoy en día.
Ahora, ¿por qué esto es relevante? Yo creo que estamos en un periodo de la historia de la iglesia donde realmente la iglesia tiene que volver a revisarse. Tiene que volver a revisar qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos creyendo, cuál es la misión y la esencia verdadera de la iglesia. Y por eso es muy pertinente que en el día de hoy toquemos ese tema. Y yo quiero empezar por hacer algunas aplicaciones de lo que formulamos. Cómo la reforma protestante impactó tremendamente las sociedades, los gobiernos, la civilización, y qué efectos tuvo la reforma en esos pueblos de la Edad Media. Por ejemplo, las doctrinas como la doctrina de la fe en el creyente, esa fe que venía de conocer la palabra de Dios, esa fe que era fruto de un juicio crítico como resultado de nosotros haber oído la palabra de Dios. ¿Qué efecto podía tener eso en la vida de una sociedad? Bueno, pues una de las cosas que tuvo el conocimiento de que el creyente tenía que ir a las fuentes, tenía que ir a la Escritura, le puso las pilas, por así decirlo, a todos esos líderes de la Reforma para que entendieran que la educación era un elemento esencial e importante en el crecimiento del cristianismo y en el crecimiento personal y espiritual de cada una de esas personas. Así es que la Reforma puso un énfasis extraordinario en la educación y así, habiendo encontrado una Europa donde el 90% de las personas eran analfabetos, cuando la Reforma irrumpe en la historia, al final de la Reforma, el 90% de las personas estaban alfabetizadas y el 10% eran analfabetos en el mundo de la Reforma. De hecho, hubo aún congregaciones que tuvieron un impacto mayor. Se decía que entre los cuáqueros, por ejemplo, el 100% de los cuáqueros estaban alfabetizados. Pero la Reforma no solamente hizo una revolución en eso. La Reforma crea, por ejemplo, el primer sistema de escuelas públicas, gratuitas y obligatorias. En Ginebra, en 1536, se instala ese sistema de escuelas públicas y obligatorias que iba a ser copiado a través del reformado. Ahora, ustedes se imaginan lo que sucede cuando sociedades son educadas, cuando esos creyentes, en base a la educación que recibían, podían ir a la Biblia con un espíritu crítico y podían entender los pensamientos de Dios y podían ser transformada su vida, el impacto que eso tuvo en las sociedades y en la generación en que le tocó vivir. No voy a entrar en demasiados detalles por razón del tiempo, pero algo importante que quiero decir es que también eso pasó con las universidades. Hoy en día, de las 100 primeras universidades que hay en el mundo, la mayoría de esas universidades son de países reformados. Alguien dijo, por ejemplo, un estudio del Banco Mundial, que de 1901 a 1990, el 64% de los premios Nobel habían surgido de países reformados, un 22% de Israel, de los judíos. O sea, tuvo un impacto tremendo, pero no solamente eso, sino que también impactó en el florecimiento de lenguas fuertes y puras. La traducción, por ejemplo, que hizo Cipriano de Valera de la Biblia al español fue catalogada por Menéndez y Pelayo, ese lingüista, como un éxito lingüístico y purificó muchas lenguas. El alemán, cuando Lutero traduce la Biblia de esos dialectos rudos y muy básicos y la traduce al alemán, produce un documento que fue el padre realmente del alemán moderno como lo conocemos. Y así podíamos seguir citando, que también afectó la política, tuvo un impacto tremendo en la política. Porque volvemos y repetimos esta idea que es importante. Las ideas tienen consecuencias. La salvación por fe involucraba que las personas tenían que tener un juicio crítico acerca de todo lo que estaban viendo. La Biblia te ponía a pensar críticamente y tú tenías que referenciar tus pensamientos a la palabra de Dios. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Bueno, trajo como consecuencia que el individuo tenía que juzgar todas las cosas por sí mismos. Y por tanto, el gobierno y los gobernantes estaban dentro de esa esfera del juicio crítico del creyente.
pero también el conocimiento de doctrinas como la depravación total del hombre. Hacía que el reformado viera con suspicacia a un hombre que estuviera en el poder sin ningún límite. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Bueno, trajo como consecuencia que de la reforma surgen dos cosas importantísimas. Una de ellas fue el constitucionalismo, es decir, el hecho de que un rey tenía que gobernarse por una constitución. Toda autoridad gubernamental tenía que gobernarse por una constitución. Y ese era un límite al poder terrenal, porque el reformado entendía que esa persona estaba depravado. Ese modelo se replica en Ginebra, se replica en Escocia y llega a los Estados Unidos de América, donde en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 también se refleja ese espíritu reformado y la necesidad de una constitución. Pero esos sistemas constitucionales traen como consecuencia el surgimiento del Estado de Derecho moderno, porque el Estado de Derecho moderno no es otra cosa de que los gobiernos tienen que estar regidos y limitados por la ley. Y eso, como vemos, es uno de los grandes problemas que nos afectan a nosotros en América Latina y en todas partes del mundo. Podríamos hablar del impacto en la economía también. La economía tuvo un boom extraordinario como consecuencia de los pensamientos de la reforma. ¿Por qué? Porque anteriormente en el sistema clerical se veía todo lo que hacían los clérigos como aquello que era sublime y para la gloria de Dios, pero de ahí para abajo el trabajo de las personas comunes y corrientes no era apreciado. La reforma dijo no. Primeramente hay un mandato de Dios a todo hombre, no solamente a los clérigos, de ir y sojuzgar la tierra. Y segundo, todo trabajo debe ser hecho con el espíritu de buscar la gloria de Dios en todo. Ahora, como consecuencia de esto, nosotros vemos cómo realmente el artesano en su pequeña tienda de zapatería o de hacer calderas o de lo que sea, estaba haciendo ese trabajo para la gloria de Dios. Ese carácter que esa persona había adquirido lo ponía a trabajar pensando en su pequeño trabajo en la gloria de Dios. Y eso, por supuesto, crea un círculo virtuoso en la economía de esas naciones, porque yo trabajo para producir productos buenos, vendo mis productos, ahorro el dinero, reinvierto en mis empresas. Y sociólogos como Max Weber, por ejemplo, plantearon de que ahí nace con la reforma el capitalismo moderno. Así que vemos todas esas cosas que la reforma trae. Ahora, ¿qué ha pasado con la iglesia de hoy? Que vemos que lamentablemente no tiene ese impacto en el mundo y debe de revisarse. ¿Por qué no tiene ese impacto en el mundo? Bueno, yo creo que la iglesia de hoy, en cierta medida, ha abandonado el principio de sola escritura, o sea, de solamente la palabra de Dios como artículo de fe para toda el reenfoque de la iglesia, de su esencia y misión. Y en gran parte, no estoy diciendo todas las iglesias, obviamente, estoy hablando en sentido general, en gran parte las iglesias se han refugiado como autoridad en un tradicionalismo eclesiástico que surge, ¿verdad?, del combate de la iglesia contra dos movimientos importantísimos en la historia. Uno de ellos fue el racionalismo, que planteaba en su grado extremo de que el hombre puede conocer todas las verdades acerca del mundo, de sí mismo y aún de otras cosas como Dios, solamente por el uso de la razón pura. Eso es completamente falso, porque sabemos que el hombre no va a conocer a Dios por medio de la razón pura. El segundo arriete en contra de la iglesia, porque eso provocó también, antes de entrar allí, que la iglesia empezara a retirarse un poco avergonzada, porque si por medio de la razón pura yo puedo conocer todas las cosas, ¿quién necesita la Biblia? Y ahí empezó un abandono de la Biblia en los círculos académicos y a la vez un retiro de la iglesia de esos círculos académicos. Pero el segundo arriete viene de la propia iglesia, de los seminarios, en la alta crítica, donde empiezan a cuestionar si la palabra de Dios era pertinente realmente para como una guía de fe y práctica. Y por supuesto, ahí surge el fundamentalismo. La iglesia se retira del mundo, la iglesia se retira de participar en las cosas de este mundo.
Lo único que tiene que hacer la iglesia es predicar el evangelio, ¿verdad que sí? Sí. Ahora, ¿qué evangelio estamos predicando? Porque yo oigo mucho eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué está pasando en el mundo hoy en día, que sociedades que eran cristianas, sociedades que florecieron a la luz de la reforma, hoy en día son sociedades postcristianas que ya no tienen a Dios como referente. ¿Qué pasó? Y uno oye, bueno, el problema es que solo podemos predicar el evangelio. Ahora yo te pregunto, ¿cuál evangelio tú estás predicando? El evangelio de que la única misión de la iglesia es únicamente preparar a los santos para la obra del ministerio específico de ir a predicar a otras personas el evangelio y traerlos al gueto. Si ese es el evangelio que tú estás predicando, es parcialmente verdad, pero le falta algo. Porque la iglesia tiene que ser, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, luz del mundo y sal de la tierra. Y ese mandato del Señor Jesucristo nos tiene que obligar a nosotros a revisarnos. Principio de la reforma, iglesias reformadas siempre reformándose, aunque hoy en día uno ve que iglesias reformadas siempre deformándose. Nosotros tenemos que volver al evangelio. Nosotros tenemos que revisar lo que estamos haciendo. La agenda de sal y luz no es una agenda opcional. Y yo le voy a decir otra cosa también. Los valores que tiene una sociedad y una cultura son el reflejo de la salud de una iglesia. En Europa, los valores cristianos se han perdido. Son el reflejo de una iglesia que no actúa a tiempo. En América, estamos todavía a tiempo de levantarnos como iglesia y luchar por los valores. No porque la misión de la iglesia sea los valores, no. La misión de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Ahora, esa verdad va a producir valores en la sociedad. Esa verdad va a hacer que personas, aunque no sean creyentes, empiecen a ver la verdad de los valores que nosotros predicamos porque estamos buscando la gloria de Dios. La agenda de Dios no es que se conviertan las personas. La agenda de Dios es su gloria. Y esa gloria va a ser reflejada en la iglesia, en nosotros, en las vidas nuestras. Y también esa gloria Él quiere que se le lleve al mundo, aún aquellos que no se van a convertir, para que esa gloria sea también reflejada. Hay distorsiones, hay iglesias que los pastores se están dedicando a la política. Yo creo que eso es una aberración completa, porque Dios le da a ese pastor un mandato muy claro y muy específico. Dice, tu trabajo es preparar a los santos para la obra del ministerio. Y el ministerio no es, como dije, solamente predicar el evangelio, sino que el creyente tiene que impactar y tiene que realmente ser luz del mundo y sal de la tierra. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Bien, ya que Max ha estado atento, le vamos a tomar un pasito, ¿no es cierto o no? Bien, este es uno de los videos que de alguna manera sintetiza de alguna forma rápida y corta lo que dice precisamente César Vidal en su libro, ¿ya? Pero acá está mucho más detallado. Entonces, vayamos un poquito a ver el legado espiritual, ¿ya? Lo que menciona César Vidal con respecto a la reforma. De qué manera la escritura impactó, ¿no? Y él menciona, en primer lugar, dice, devolved la Biblia al pueblo, sola escritura. Al volver, digamos, la Biblia al pueblo, ¿ya? Esto es importante. Ya hemos visto, ¿no es cierto? Ustedes ya también saben de que las escrituras no estaban disponibles para todas las personas. Número uno, ¿por qué? Porque se utilizaba un idioma que los demás pueblos no lo entendían. Era el latín. O sea, leer la Biblia en latín
¿no? O sea, un francés, un alemán o un, digamos, griego, él sabe su idioma, su propio idioma. Entonces la Iglesia Católica más bien oficializó ya, ¿no? En el Concilio de Trento, que tiene que ser el idioma, la Biblia leerse en el idioma latín. Entonces todas las personas no sabían. Claro, por supuesto, quienes sí sabían eran los clérigos, ¿no? Los religiosos, los monjes, las grandes autoridades, los obispos, ellos sí conocían, porque ellos lo estudiaban. Entonces, el pueblo se privó de la Biblia. Entonces, un legado principal, hablando espiritualmente, es de que las escrituras, ¿ya? Va a llegar ahora no a un grupo selecto como era el clero, sino la reforma hizo posible de que las escrituras llegaran a todas las personas, ¿no? Entonces, si la Biblia enseña, ¿no? De que cuando uno lee las escrituras, se menciona, ¿no? De que las escrituras hay que repetir, los padres tienen que repetir a sus hijos, pero si no saben leer en el latín, ¿cómo van a, digamos, repetir? ¿Cómo van a leer los padres para dar a conocer a sus hijos? No, era imposible. Y por eso el autor menciona, ¿no? De que ser católico y analfabeto sí se puede ser salvo. Pero en el caso de los cristianos, no. Nosotros necesitamos saber leer para conocer las escrituras, ¿no? Por eso se menciona también de que ser santo católico no requiere de saber leer, porque la Iglesia Católica hizo de que las personas confiaran en las imágenes, en los santos, ¿ya? Y no en lo que dicen las escrituras. Entonces, por eso también se menciona de que, por ejemplo, ¿no? De San Martín de Porres, acá en el Perú, es un santo moreno, ¿no? Pero él ha sido analfabeto, pero sí sabía barrer bien, era un santo que supuestamente hizo comer juntos, ¿no? A los animales sin pelearse, el perro, el gato, el ratón. Entonces, en la Edad Media, según la Iglesia Católica, no se necesitaba conocer las escrituras, no se necesitaba. Por eso estaban las reliquias, por eso estaban las imágenes de los santos, ¿no? Para eso estaban los lugares donde se podía ir a hacer alguna penitencia, visitar, ¿no? Aquellas reliquias. Y por supuesto, pagando un dinero. En cambio, la reforma, uno de los legados importantes de que todos tienen que saber leer, los padres, los hijos también. Y es por eso de que ahí se impulsa, ¿no es cierto? Ya un movimiento de traducción de las escrituras, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, ya acá va ligada la educación. Para que leas las escrituras es necesario que aprendas a leer. Y es por ello de que a través de la lectura de las escrituras, que va a llegar a todas las personas, así se va ahuyentando también el analfabetismo. Las personas van a llegar a leer las escrituras. Por eso este movimiento de traducir las escrituras era importantísimo. Para la Iglesia Católica no le importaba, a él no era necesario, ¿no? Entonces las escrituras ahora vayan a llegar de manera directa a toda persona. Ya no es exclusividad del clero, ¿no? De este grupo de hombres. Y por eso la escritora habla de que ellos se han aprisionado, han capturado las escrituras para sí mismos, ¿no? Para ellos mismos, y ellos lo enseñan conforme ellos quieren y no como las escrituras realmente dicen, ¿no? Entonces, algo importantísimo es el movimiento, el impulso de
traducir las escrituras al idioma de cada persona, de cada pueblo, ¿no? En vez de estar aprendiendo otro idioma, más bien vamos a traducir las escrituras, y es por eso que hemos visto a algunos prerreformadores imbuidos, animados en que hay que traducir las escrituras. En vez de estar aprendiendo un idioma que se nos hace difícil para leerlo, mejor hagamos lo contrario. Traducimos las escrituras para que todas las personas tengan esa accesibilidad directa de leer las escrituras. Este es el primer legado espiritual de la Reforma, ¿ya? Y por eso tiene mucho valor el tema de las traducciones de las escrituras. Vamos a ver un pequeño video acerca de la traducción de la Biblia, ¿ya? Entonces, un momentito. Antes del siglo III antes de Cristo no se consideraba necesario traducir ninguna parte de las escrituras a ningún otro idioma que no fuese el hebreo o el arameo, hasta que una comunidad de judíos en la diáspora empezó a olvidar su hebreo materno. Para los descendientes de los judíos que habían emigrado a Alejandría y a otras zonas griegas en el siglo III antes de Cristo, el griego era su idioma nativo. La Septuaginta. Para resolver esta limitación de idioma, se emprendió la traducción de las escrituras hebreas al idioma griego. La versión que se produjo ahora es conocida como la versión Septuaginta. El nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total de sus 72 posibles traductores. Los trabajos de traducción iniciaron alrededor del año 280 a.C. y culminaron hacia el año 100 a.C. Esta versión fue la más usada posteriormente en los tiempos de la Iglesia de los Apóstoles y fue citada ampliamente por el apóstol Pablo en todas sus cartas. La Exapla. Los primeros cristianos ya podían leer toda la Biblia en griego, pero existía un deseo de poder leer el Antiguo Testamento en su idioma original. Se consideraba que lo anterior era importante para poder debatir con los rabinos judíos. Esta necesidad fue impulsada por la gran obra de erudición bíblica emprendida por Orígenes en el siglo III después de Cristo. En su Exapla, Orígenes organizó 6 versiones del Antiguo Testamento en columnas paralelas para poder ser estudiada de forma comparativa. Fue la primera y más importante obra de compilación bíblica hasta esa fecha. Esta obra le permitía a los estudiosos y creyentes leer el Antiguo Testamento en hebreo original y compararlo con otras versiones griegas. Lamentablemente, la obra fue destruida y no llegó hasta nosotros. Sin embargo, hasta ese momento no se tenía una versión definitiva del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento. Diferentes consejos dentro de la Iglesia publicaron listas para guiar sobre cómo se debían tratar los diversos textos cristianos que circulaban entre las diferentes iglesias. Los textos que circulaban incluían diferentes evangelios, cartas y tratados, muchos de los cuales conforman hoy el Nuevo Testamento. El primer intento conocido de crear un canon se dio en Roma en el siglo II por Marción, un hombre de negocios de la región del Ponto. El trabajo de Marción se centró en el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, pero el esfuerzo de Marción cayó en la herejía. Puedes conocer más sobre Marción en otro video que dejaremos en la descripción. Pero Marción no fue el único en tratar de organizar un canon. El escritor sirio del siglo II, Tasiano, intentó crear un canon tejiendo los 4 evangelios como el Diatesarón. El canon muratoriano, que se cree que data del 200 después de Cristo, es la compilación más antigua de textos canónicos que se asemejan mucho al Nuevo Testamento que tenemos hoy. No fue hasta el siglo V que las diferentes iglesias cristianas llegaron a un acuerdo básico sobre el canon bíblico del Nuevo Testamento. Una de las razones fundamentales para definir el canon fueron los ataques que estaba recibiendo el cristianismo tanto desde dentro como desde fuera. Estas fuerzas empezaron a producir otros escritos,
y lo hicieron generalmente plagiando el nombre de algún apóstol o líder de los tiempos apostólicos. El documento más antiguo que contiene la lista completa de los escritos del Nuevo Testamento fue la lista de Atanasio, del año 367 después de Cristo. A pesar de que estos escritos del canon fueron considerados autoridad con un relativo consenso, es importante recordar que no fue un proceso que se dio de la noche a la mañana. Tomó tiempo para que los libros circularan y fueran aceptados ampliamente por los líderes de la Iglesia. La historia de la formación del canon es un tema con muchos detalles, así que hablaremos de eso en otro video. La traducción de Jerónimo. En el año 382 después de Cristo se le encargó a Jerónimo traducir una versión definitiva al idioma latín. Esta versión fue llamada Vulgata Latina. Fue en el Concilio de Roma del año 382 después de Cristo cuando la Iglesia instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la Septuaginta. Esta fue la versión traducida del griego al latín por Jerónimo, que en la práctica sería la primera Biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra. Posteriormente, los concilios regionales de Hipona del 393, de Cartago del 397 y del 419 después de Cristo, en los cuales participó Agustín, aprobaron definitivamente el canon. La intención de Jerónimo, traduciendo al latín el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento, era que los cristianos comunes del Imperio Romano pudieran leer la palabra de Dios. Un día el mismo Jerónimo dijo al respecto: la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. La palabra eclipsada. Pero a pesar del esfuerzo, gradualmente la Iglesia traiciona la visión y la intención de Jerónimo. Después del colapso del Imperio Romano de Occidente, la población de la Europa cristiana ya no hablaba latín. Hablaba variedades de alemán, francés, anglosajón, italiano, español, etc. El problema entonces fue que el texto de la Vulgata de Jerónimo solo lo entendían las personas letradas, la mayoría de los cuales eran sacerdotes. De una manera intencional, las autoridades de la Iglesia Católica decidieron encerrar el libre acceso a las Escrituras, manteniendo para sí el privilegio de interpretarla para la gente y predicarla en latín. Por otro lado, se desalentó y se castigó, incluso con la muerte, la traducción de la Biblia a las lenguas vulgares. Sin embargo, hubo excepciones. A finales del siglo VIII, el emperador Carlomagno encarga la traducción de partes de la Biblia para el uso de sus misioneros en la campaña para convertir a las tribus alemanas. En el siglo IX, los hermanos griegos Cirilo y Metodio, enviados desde Constantinopla a Moravia a petición real, traducen los evangelios y partes del Antiguo Testamento al eslavo. Estos esfuerzos misioneros fueron promovidos por los gobernantes como un acto de Estado cuando la Europa pagana estaba siendo llevada hacia el cristianismo. Pero hacia los últimos siglos de la Edad Media, la gran mayoría del mundo cercano estaba bajo la sombra de Roma y se desestimularon las misiones y como consecuencia no hubo una necesidad aparente de proporcionar los textos sagrados en idiomas vernáculos, según la Iglesia. Una esperanza. Una mayor demanda medieval de textos vernáculos provino de Francia, más específicamente de una secta herética llamada los cátaros. La supresión de los cátaros se completa a mediados del siglo XIII, pero en el siglo siguiente la misma demanda surge dentro de la misma iglesia. John Wycliffe, un sacerdote inglés, y sus seguidores producen versiones completas en inglés del Antiguo y Nuevo Testamento a finales del siglo XIV. En el mismo periodo, los checos desarrollan una Biblia en su propio idioma, que posteriormente fue mejorada por Jan Hus. Estas traducciones son parte del impulso de renovación dentro de la iglesia institucional. De hecho, el tema de las Biblias vernáculas se convierte en uno de los temas más solicitados y polémicos antes de la llegada de la Reforma. Tema con el que empezaremos en la segunda parte de este video. Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este.
Bien, hermanos, entonces se está haciendo ese recuento, ¿no? De que las escrituras eran necesarias, que sean traducidas, y ahora hemos llegado más o menos a la etapa de la reforma, ¿no? Que se va a dar el impulso. La Iglesia Católica Romana no lo vio necesario, no le interesaba. ¿Por qué? Precisamente porque ellos habían ocultado, habían escondido las escrituras, porque todas sus enseñanzas procedían ya de enseñanzas humanas, desde el punto de vista de ¿quién? Del Papa. Entonces, para ellos no era necesario, pues, saber las escrituras, sino escuchar todo lo que dijera el Papa, era suficiente. Vamos a mirar esta segunda parte, ya, un ratito. Con la invención de la imprenta, los libros se hicieron mucho más accesibles. De hecho, el primer libro que se imprimió en lo que conocemos como la imprenta moderna fue la Biblia. También está surgiendo un renovado interés por el conocimiento y el estudio de los textos clásicos, y la imprenta estaba siendo el motor de esta nueva transformación. Los primeros libros impresos de Occidente fueron producidos en Maguncia entre los años 1454 y 1457. Hacia el 1500 había 73 imprentas en Italia, 51 en Alemania, 39 en Francia, 24 en España, 15 en los Países Bajos y 8 en Suiza. Un nuevo interés por la Biblia. Las traducciones en lengua vernácula, es decir, otra lengua que no fuese el latín, fueron perseguidas y, tras el inicio de la Reforma, el Concilio de Trento, de a mediados del siglo XVI, consagró como texto bíblico católico oficial a la Vulgata latina. Durante los siglos siguientes, mientras los protestantes insistían en llevar la Biblia al pueblo en el lenguaje del pueblo, la Iglesia Católica seguía manteniendo la Biblia lejos de las personas comunes. En 1516, Erasmo de Rotterdam publicó su edición del texto griego del Nuevo Testamento basado fundamentalmente en manuscritos de tipo bizantino que serían conocidos como el Textus Receptus. Las traducciones. En 1521, Lutero, perseguido por el Papa y el Emperador y ocultándose en el castillo de Warburg, publicó su traducción del Nuevo Testamento en septiembre de 1522. La Biblia entera traducida por Lutero se publicó en 1534. En 1524 se publicaba la primera traducción completa al holandés. En 1549 apareció la Biblia checa. En 1563 fue publicada la Biblia de Brest, una traducción al polaco. A pesar del peligro inmenso que significaba traducir la Biblia al español, hubo algunos esfuerzos muy importantes en este sentido. En 1543, Francisco de Encinas publicó su traducción del Nuevo Testamento partiendo del texto griego original. En 1556 se publicó otra traducción del Nuevo Testamento al español, cuyo traductor posiblemente fue Juan Pérez de Pineda. Finalmente, en 1569, aparecería la primera traducción completa de la Biblia al español, conocida como la Biblia del Oso, traducida por el famoso Casiodoro de Reina. Las traducciones al inglés aparecieron también con rapidez. En 1526 se publicó la traducción de William Tyndale. De esta traducción se publicaron revisiones en 1534, 1535 y 1536. La ejecución impidió a Tyndale concluir su traducción de la Biblia, pero la tarea fue concluida por Miles Coverdale, siendo publicada con el título de la Matthew Bible, la primera traducción completa de la Biblia al inglés. En los años siguientes, continuaron publicándose la Great Bible de 1538, la Bishop Bible de 1568 y finalmente la versión King James de 1611. En 1530 apareció la primera traducción completa de la Biblia al francés. En 1560 se publicó la Biblia de Ginebra, una extraordinaria versión francesa que sería utilizada por personajes de tanta relevancia como Shakespeare, Oliver Cromwell, John Bunyan, Juan Calvino, Teodoro Beza y los peregrinos del Mayflower.
En 1578 se concluyó la primera traducción completa de la Biblia al esloveno. A esas alturas, la Biblia ya había sido traducida por distintos eruditos protestantes a 11 lenguas más. La Biblia finalmente estaba disponible en casi todas las lenguas conocidas en ese momento, producto de la Reforma. En el curso de los siglos siguientes, las escrituras irían llegando en su propia lengua a las culturas más lejanas. El impulso misionero. La Biblia en lenguas vernáculas, uno de los aportes centrales de la Reforma protestante, se convierte posteriormente en el arma principal del arsenal de los misioneros. Estos misioneros, que viajaban por todo el mundo, junto con los comerciantes y administradores de los imperios europeos en expansión, encuentran cada vez más idiomas a los que se puede traducir el texto sagrado. En 1663, John Eliot imprimió la primera Biblia en América, dirigida a la población indígena. En el otro lado del mundo, Albert Royal, un agente de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, fue el primero en traducir las escrituras a un idioma asiático moderno, el malayo. Su traducción del Nuevo Testamento se completó en 1688 y otra en tamil siguió en 1715. La Edad de Oro. Pero las compuertas de la traducción de la Biblia realmente se abrieron con el movimiento misionero moderno. Henry Martyn tradujo el Nuevo Testamento al urdu, persa y judeo-persa, antes de su muerte temprana a la edad de 31 años. Mientras tanto, en India, William Carey y su equipo participaron en la publicación y traducción de las escrituras en 40 idiomas. En 1884, Samuel Crowther completó su traducción de toda la Biblia al Yoruba, en África Occidental. Y Pandita Ramabai aprendió hebreo y griego para producir una versión de la Biblia en una lengua coloquial del idioma indio maratí, que las personas de la India de todos los niveles de la sociedad podían entender. Durante el siglo XIX, las traducciones de la Biblia en su totalidad o en parte se publicaron en unos 400 idiomas nuevos. El siglo XX se agregaron al menos el doble de ese número. La Biblia hoy. En Papúa Nueva Guinea se hablan más de 800 lenguas. La primera traducción del Nuevo Testamento a una de estas lenguas no se publica sino hasta 1956. Sin embargo, para la década de 1990, el Nuevo Testamento estuvo disponible en más de 100 idiomas de la región, con casi 200 versiones más en preparación. Según datos de 2017, se calcula que actualmente hay 7.099 lenguas vivas en el mundo. Al menos una porción de las escrituras ha sido traducida para 3.312 de estos idiomas. El Nuevo Testamento está disponible en 1.521 idiomas y la Biblia completa ha sido traducida a 670 idiomas. La historia de las traducciones de la Biblia terminará cuando el último idioma que necesite una traducción de la Biblia tenga acceso a una versión nativa. Vivimos en tiempos en el que el acceso a la Biblia es muy privilegiado. El uso de la tecnología ha permitido que el acceso de las Sagradas Escrituras esté al alcance de cualquier pantalla. Nunca antes había sido tan fácil leer y estudiar la Biblia, y de paso, compartirla con otros. La pregunta es, ¿por qué los índices de la lectura de la Biblia son tan bajos? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Bien, entonces, de esta forma, el movimiento de traducir las escrituras ha permitido de que se pueda, ¿no? Podamos, todas las personas tener la ocasión de poder leer la palabra de Dios en nuestro propio idioma, ¿verdad? Eso es una gran bendición, ¿ya? Entonces, el devolver la Biblia al pueblo, o sea, la sola escritura, tenía que llevarse a todos los pueblos, a todas las naciones en sus propios idiomas. Entonces, este es un primer legado de la Reforma, ¿ya? Un legado espiritual que nos cuenta César Vidal. Bien, también se nos menciona el devolver el evangelio al pueblo, o sea, sola gracia y sola fe, ¿ya?
Entonces, teniendo las escrituras en mi propio idioma, entonces yo puedo leerlo, ¿no? Entonces, las escrituras ahora ya no depende de un intercesor llamado, digamos, la Iglesia Católica o la jerarquía religiosa, ¿no? Que nos decía de que para ser salvo tenemos que hacer muchas obras, ¿no? Las obras nos dan la salvación. Entonces, el pueblo vivía en esa dependencia, en esa esclavitud, ¿no? De hacer sus misas, contribuir a las reliquias y hacer tanta, digamos, sacrificio de obras buenas, ¿no? ¿Para qué? Para poder, digamos, ser salvos. Entonces, al tener las escrituras y toda la gente, entonces escucharon las buenas nuevas, se devolvió el evangelio a toda la población y ellos ya podían leer y discernir, no es cierto lo que este hombre está diciendo, ¿no? O la jerarquía religiosa. Entonces, no somos salvos por lo que Él nos dice, somos salvos por la gracia en Cristo Jesús, somos salvos por la fe en Jesús. Nada de obras. Esta es la buena noticia, ¿no? Esta es la buena noticia que llega al pueblo. Entonces, hay libertad para la población, para los hombres de aquella época, de poder decir, solo en Jesucristo, ¿no? Encontramos salvación y vida eterna. Ya no en todo aquello que ha venido por siglos la Iglesia Católica enseñando. También menciona, ¿no? Como tercer legado es devolver a Cristo al pueblo, el solo Cristo. Este es el mensaje de libertad evangélica, dice, ¿no? Porque solo Cristo es el que salva. Ya no es la infinidad de intercesores, ¿no? Como son tantas imágenes, tantos santos, y se habían hecho especialidad de santos, ¿no? Habían tantos santos que tenían cierta especialidad para una cosa. Si se te perdió tu llave, tienes que es tanto santo. Si estás enfermo de tal cosa, vas a tanto santo. Y así, ¿no? Y resulta de que ahora, así como se está devolviendo la Biblia al pueblo, así como la buena noticia de solo en Cristo hay salvación y vida eterna, así también ahora resulta de que se está devolviendo a Cristo. No es ningún hombre, no es el Papa, no es nadie, no es ningún santo, no es ningún ángel, nadie, solo Jesucristo es quien puede dar salvación y vida eterna, ¿no? Entonces, el cristiano ahora tiene esa libertad en Cristo Jesús, ¿ya? En la obra de Él se puede alcanzar salvación y vida eterna confiando solamente, y esto es por gracia. Entonces, a través de los sacramentos, ¿no? A través de las indulgencias, a través de las penitencias, ¿no? El pueblo estaba atemorizado, siempre, digamos, con el temor de que sus pecados no sean completamente purificados en el purgatorio, ¿no? Porque se tenía que tener dinero. Quizás los que tienen más dinero han asegurado su salida rápida del purgatorio, los que no. Entonces, todo al tener las escrituras, todo este sistema de la Iglesia Católica se derrumba, cae, ¿no? Ahora la población de manera directa puede leer las escrituras, puede creer en el Evangelio y puede tener a Jesucristo como su único ya Salvador. Solo Cristo es su ayuda y punto, nadie más, ¿no? Entonces, eso por siglos estuvo escondido, ¿no? Quizás para nosotros se nos hace sencillo porque nosotros no hemos pasado esa experiencia, ¿no? Pero para aquellos cristianos que estuvieron en el siglo XVI, esto fue tan revolucionario, una gran bendición de que ellos pueden ahora tener las escrituras en sus manos y creer en todo lo que les diga de manera directa,
ya no hay ningún intercesor, ¿no? Se cae el poderío de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, esto es lo que en esta tercera parte, este autor nos menciona como legado espiritual, que las escrituras llegan al pueblo. Al llegar a las escrituras, entonces se confía en el evangelio. La sola gracia, la sola fe y solo Cristo, sola escritura. Solo la gloria a Dios. Nada de intercesores humanos. Nada de jerarquías religiosas. ¿Y hermanos? Pues bien, continuamos entonces. Ahora miremos que en el capítulo, en la cuarta parte de este libro, ya nos menciona el autor el legado cultural de la Reforma. ¿Ya? Entonces, en primera instancia se nos habla, el autor, una visión bíblica del trabajo. Occidente se va a dividir en dos, ¿ya? Entre el Occidente que cree en la Reforma, que adopta la fe reformada, y digamos aquella Europa que sigue bajo el dominio católico, que confiesan ser católicos, y ahí hay emperadores, hay príncipes, hay reyes, ¿no? Y la población que quiere seguir siendo católica. ¿Ya? Entonces, y luego la Reforma va a, digamos, a dejar un legado para todos, es con respecto a la visión del trabajo según la Biblia. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana, desde muy temprana, por esta mezcla, ¿ya? Por esta mezcla de paganismo, el cristianismo se paganiza, entonces las altas esferas religiosas dividieron el trabajo en dos tipos. Los que eran más dignos, ¿quiénes eran? El trabajo religioso, o sea, del papa, de los obispos, de los sacerdotes. Ese era un trabajo superior, era un trabajo divino. Y el trabajo de segunda categoría, ¿no? Era pues, digamos, ser un artesano, ser un pintor, ser un chofer, ser un taxista. Eso estaba, ¿no? Ser un ama de casa era un trabajo. Todo lo demás, ya todos los demás trabajos, todos los demás oficios, según la Iglesia Católica Romana, ya era de segunda categoría. ¿Ya? Entonces, en cambio, tener la posición alta, ¿no? Estar en, digamos, en los trabajos propios de la religión o de los reyes, de la nobleza, ese era un trabajo digno, divino, ¿no? Entonces, eso enseña la Biblia, que hay dos tipos de trabajo, o sea, hay dos categorías. La Iglesia Católica Romana dividió pues también así a los cristianos, ¿no? En dos tipos de cristianos, el laico y el clero, ¿no? El clero que era superior, el que estaba más cercano a Dios, y los laicos más distantes. Entonces, eso no enseña la Biblia. Así como que la Reforma nos enseña a través de que las escrituras llegan a la población, y de pronto nos enseña las escrituras que todos somos sacerdotes, que no hay ningún intermediario, que todos los cristianos podemos tener oficios diferentes, pero somos iguales. No hay no hay dos categorías de cristianos, los superiores y los inferiores. Así también en las escrituras no nos enseña que hay dos tipos de trabajo. Y por eso Martín Lutero y todos los reformadores, Juan Calvino, todos van a dignificar. El trabajo no es castigo, ¿ya? No es un castigo que Dios le dio al ser humano por haber pecado, por haber transgredido la ley de Dios. Más bien, ellos van a enseñar de que el trabajo es una bendición de parte de Dios.
Entonces, sea que tengas una función o una vocación religiosa, o sea de que tú tengas una labor de ingeniero, barrendero, lo que fuera, de esa manera tú estás sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, el problema de nosotros en América Latina es de que venimos del concepto católico, ¿verdad? Que todavía en nuestra mente hay de que este es un trabajo indigno que estoy haciendo, ¿no? Y lo hace mal. Ese concepto equivocado de que hay dos categorías de trabajo, ¿no? Entonces, quiero tener este es superior, este tipo de trabajo es superior y el otro es inferior. Y entonces, Martín Lutero y todos los reformadores van a decir, no es así. Por eso la Europa, ¿ya? Reformada va a dignificar que todos los trabajos son dignos de parte de Dios y hay que hacerlo bien. Es una bendición de parte de Dios y hay que hacerlo correctamente. ¿Ya? Ese es el punto de vista bíblico acerca del trabajo. Esta visión bíblica la puso ¿quién? La Reforma. Ese es un legado cultural. Por eso un europeo era puntual, ¿no? Para su trabajo y que lo va a hacer muy bien. No sé si algunos de ustedes han tenido relaciones, ¿no? Con europeos. Ellos eran muy puntuales, hay que hacer muy bien el trabajo y chocaban con este concepto que nosotros hemos sido, digamos, colonizados por España, la católica, ¿no? Y ese pensamiento católico tenía pues esa división del trabajo como pues, el trabajo superior y un trabajo inferior. Y entonces, y eso está en nuestra psicología también en América Latina, ¿no? De que se hacen mal los trabajos, pero la visión bíblica es no, ¿no? Mientras que la Iglesia Católica despreciaba los trabajos, los oficios sencillos, ¿no? La Reforma enseñó de que todos los trabajos son necesarios. El que limpia las calles es necesario porque si no las calles estarían todas sucias. Entonces es un trabajo digno. El trabajo del médico es digno también porque cura. Si no existieran ellos, también cómo nos curaríamos, ¿no? El trabajo del ama de casa también es importante, necesita, ¿no? Ella está sirviendo a Dios también en la casa. Y así que todos los trabajos para la reforma, según la visión bíblica del trabajo, era de que de esa manera dignificamos y traemos gloria a Dios en el trabajo. Y ese efecto se vio en las naciones católicas. El trabajo, no se quería trabajar, ¿no? No se quiere trabajar. Bien, ¿qué más? También otro legado cultural de la Reforma es la visión bíblica de las finanzas y de los bienes materiales, ¿no? La Iglesia Católica Romana vieron las finanzas, eran consideradas como algo infame, algo incorrecto. En cambio, la Reforma va a ver de que no es así, ¿no? Ellos van a ver de que va a tener una visión bíblica de los bienes materiales sin llegar al extremo de la avaricia, de la codicia que es condenado por el Señor, ¿no es cierto? Antes de convertirnos en materialistas, de depender exclusivamente, la Reforma enseñó en los países reformados ese equilibrio. Ellos son parte del desarrollo del capitalismo, un capitalismo moderado, ¿no? Un capitalismo en el cual se respeta la dignidad humana, ya de que la cultura financiera es importante, ¿no? El ahorro es importante, hay que ahorrar, no hay que gastar por gastar, ¿no? Entonces, esta cultura financiera hizo de que aquellos países reformados, aquellos que optaron la reforma, han sido países más ricos. España era un imperio, pero encontramos a una Suiza, por ejemplo, un país pequeño y al inicio pobre, y como otros países también, ¿no? Holanda por ahí, resulta que eran pequeños,
pero comparado con la potencia que era España, por su concepto del trabajo distorsionado de la Biblia y siguiendo creyendo a la enseñanza católica romana y también rechazando la cultura financiera de acuerdo a la Biblia, entonces pasa el tiempo, encontramos que esos países reformados son económicamente más, ¿ya?, ricos que en este caso España, que fue una potencia, que fue un imperio, ¿no? Que ellos dependían de qué, de todas todo el oro, la plata, de las piedras preciosas que se llevaban de América Latina, ¿no? Pero como, a pesar de ello, económicamente, educativamente, España no era superior y no ha sido superior, ¿no? Entonces, ese es el otro tema, ¿no?, de la visión bíblica de las finanzas y de los bienes materiales, que no es solo para acaparar, sino para ayudar, ¿no? El pensamiento reformado es eso, ¿ya? No es de que yo me enriquezca, ¿no?, de tal manera que tenga todo, sino más bien hay un equilibrio, ya hay una moderación, ya si puedes adquirir más dinero, es para ayudar y pensar en el prójimo también, no para que tú solo, ¿no?, tengas tanto dinero. Otra más, y esto es importante, ya, la visión bíblica de la educación. Así como que los países reformados económicamente, financieramente, por tener un principio bíblico, por ejemplo, como el ahorrar, cosa que el catolicismo no era gastar, derrochar, el reformado no, el reformado vive una vida equilibrada, no de derroche. Entonces, y también culturalmente era importante y ha contribuido en los países reformados. La educación es superior, ya, a los países católicos han sido, ¿ya? ¿Por qué? Porque como había la necesidad de conocer las escrituras, entonces los gobernantes reformados dijeron, la educación tiene que ser obligatoria para todos, no solamente para una élite económicamente pudiente, sino de que se hace la educación obligatoria y a la vez gratuita. Y este es el legado cultural de la Reforma, no solamente para los países, ¿no?, reformados, sino que para todo el mundo, ¿no? Que todo ser humano tiene la dignidad de educarse, que todo Estado debe de velar, que es un derecho, ¿ya?, de que tenga una educación obligatoria, ¿ya? Es indispensable la educación porque si no, habrá ¿qué cosa? Pobreza. Si no, más bien habrá personas, ¿no?, países pobres, dependientes. Y esto es lo que la iglesia, la Reforma hizo en bienestar de estos países, en bienestar de cada ser humano. ¿Por qué? Hay que darle educación para que lean las escrituras. Porque si no, si tienen la Biblia y no saben leerla, ¿de qué vale? Entonces, acá había esa simbiosis, ¿no?, esa necesidad. La Biblia para todos, sí, pero también tiene que haber educación para todos, ¿no? Ahora, ¿para qué? Porque ¿de qué vale de que las escrituras ha llegado a todo el pueblo, pero si ese pueblo es analfabeto e ignorante, ¿qué va a pasar? No sabe leer, es inútil, no le va a servir. Entonces, también se ha visto, ¿no? Se ve que las mejores universidades están ¿dónde? En los países de trasfondo reformado y no en los países de trasfondo católico. Y también se ve, ¿no es cierto?, que los premios Nobel
como decía también el expositor, es superior de los países reformados, y en segundo lugar están los judíos, y los católicos no aparecen en los premios Nobel, ¿no? ¿Por qué? Porque el trasfondo de la reforma priorizó la educación de de su población, de sus habitantes. Y eso es verdad. Si no tenemos educación, nuestra economía es poca, es baja, nuestros conocimientos también y nuestras relaciones sociales, etcétera, ¿no? Pues bien, vamos a ver un pequeño video acerca de la importancia de la educación y que también eso tiene que ser importante para el saber leer, el saber educarnos. Es importante también de conocer las escrituras. Hermanos, a un ratito. A ver, hermanos, antes de que veamos, creo que es hora de su descanso. ¿Están despiertos? ¿Están dormidos? ¿Estoy solo hablando al aire? ¿O Sí, ya están son muertos de sueño? va a ser las 8:39 y así pues. O esto- Ya lo dejaron, pastor. La reforma. ya. Entonces, hermanos, volviendo, perdonen, ya, disculpe que me haya pasado. Entonces le damos sus 10 minutos de descanso. Estamos en el siglo XIII, pastor. Joder, yo carga con los de 30 kilos. No sé qué va. De 110 dólares. Sí, como dos más. Mi meta es sacar de 40. Me pasa con ese cabeza. Esa señora de la selva, a las 50 a su madre pierde. Sí, no había pasamos tú por un no. Sí, no acá, mire. ¿Dónde está la? A ver, vamos a ahorcar a ese perro de Pablo Lezameta. Si bien fue esta desarrollada como un acto de protesta en contra del poder de la Iglesia Católica, considerada por muchos en esa época como corrupta, sus repercusiones trascendieron la política, la cultura y finalmente todo el pensamiento occidental. La protestante amerita un análisis desde muchos puntos de vista. Podemos narrarla desde la perspectiva católica, podemos narrarla desde la perspectiva protestante y también podríamos narrarla desde la perspectiva
alternativa atea. Sin embargo, en este video voy a intentar hacer una mezcla de estas tres versiones. Superada la Edad Media, la Iglesia Católica era una institución que tenía muchas deficiencias y muchos defectos, así como los tiene hoy en día. Pero para entender qué cosa era la Reforma, tenemos que entender el contexto. Y aquí va la explicación católica del asunto. La Iglesia había sido una institución que a lo largo de su historia había ido de menos a más. Desde la antigüedad tardía, cuando Constantino autoriza el culto cristiano en el siglo IV, la Iglesia tuvo un papel secundario en la cultura del Imperio Romano. Sin embargo, No se ve nada. del imperio, la cultura occidental estuvo a punto de perderse hasta que encontró en la Iglesia un elemento de cohesión, lo cual describe bastante bien el papel del cristianismo en la Edad Media. Pero desafortunadamente, cuando llegó a usar de tanto poder político, territorial o incluso militar, se permitía que ¿Tú por qué vienes a molestar? Ya te lo voy a... Puérdame la tablet. Mira cómo huye de mí. Vaya a bañarte. Era una práctica que se daba desde antes. Su fin solo Ah, su madre no le hace nada. una indulgencia es un elemento religioso, pecados a consecuencia de una acción. Y esta acción puede ser una penitencia o también puede darse pero en el contexto de la Reforma, que se tenía que ver con la justicia. De modo que si tú te querías salvar en el más allá, pues la Iglesia Católica te decía que eso tiene un precio. Y que cuánto tienes, yo te pagaré todos tus pecados. De esa manera aparece la figura de un alemán llamado Martín Lutero, que era un fraile católico agustino, que dijo, no me parece esto de las indulgencias y tampoco otras prácticas como el llamado secuestro del Evangelio, o sea, porque es la difusión de la Biblia. Y tampoco me gusta el alejamiento de los principios basados en la Biblia por las tradiciones medievales. Y así escribió sus famosas 95 tesis para manifestar su desacuerdo frente al Papa ante la corrupción de la Iglesia y plantearle una saludable reforma. Sin embargo, el Papa León X desestimó el trabajo de Lutero y dijo que aquellos eran los escritos de un borracho alemán, que cuando esté sobrio se le pasaría todo. Pero no se le pasó. Durante mucho tiempo, Papa y Lutero mantuvieron una incómoda reciprocidad en cuanto uno publicaba un trabajo y el otro le respondía con otro trabajo. De la misma manera también se enviaron cartas entre ellos, pero ninguna acabó por ser conciliadora. Finalmente, el Papa terminó por excomulgar a Lutero y declarar sus obras herejes. Y Lutero, al recibir la bula, que era el documento que oficializaba su excomunión, lo echó al fuego y advirtió que él solo se sometería ante la autoridad de su Dios. Así que tu mamá te trae tu El mango a ti. punto religioso de la Reforma, por no llamarlo el punto de vista ateo, tiene que ver con su contexto político. Y es que según Bertrand Russell, Cara, pero estás seria, no te he visto hoy día. Todo el día, toda la mañana. Ah, te molesta porque no te hemos despedido. No ha salido, ¿verdad? Se desarrolló posteriormente el protestantismo. Molesta a tu mamá. Alemania, Holanda, Escandinavia. Yo iba a salir, pero tu mamá me dijo que no sale. Francia, ahora bien, el origen del protestantismo religiosa se da a través de la protestantismo. Antes de proseguir el desarrollo de Lutero y el Papa pudo haber quedado como una simple querella en otros tiempos. Sin embargo, la cuestión es que para el siglo XVI ya era popular la imprenta de Gutenberg, con lo cual las obras de Lutero fueron vendidas por varios territorios. De modo que cuando el emperador Carlos V veía que las ideas podrían ser potencialmente peligrosas, porque atentaban contra el elemento Voy a llevar al baño a bañarte. romano-germánico, que era finalmente la Iglesia, redacta un edicto con el que anulaba la tolerancia religiosa que otorgaba a los principados alemanes con el fin de reprimir el movimiento de la reforma iniciada por Lutero. Naturalmente, a los príncipes de varios estados alemanes no les sentó bien la idea y protestaron, de manera tal que enviaron una carta de protesta a Carlos V, que luego no quiso leer, pero que los alemanes publicaron por todos lados, y esta constituye una declaración de independencia. Y es que en 1531, 2 años después de la protesta de Espira, los estados luteranos formaron la Liga de Esmalcalda y desataron 2 guerras contra el emperador Carlos V, las cuales finalizaron con la paz y el dividió el imperio y otorgó a los príncipes alemanes la capacidad de elegir la confesión de sus estados. Ahora bien, paralelo a Lutero aparece en Francia la figura de Juan Calvino, que coincide con muchas ideas del alemán. Sin embargo, Calvino llega a ser incluso más radical que este. Calvino estaba en desacuerdo con algunos puntos de la teología de Lutero, como por ejemplo conservar la idea de mantener 3 sacramentos de la Iglesia Católica, que son el bautismo, la Eucaristía o la Santa Cena. Calvino, por el contrario, quería suprimirlos. Calvino, asimismo, tampoco creía que las imágenes religiosas eran buenas en las iglesias, y tampoco estaba tan de acuerdo como Lutero en que debía haber una jerarquía religiosa o un sacerdocio, y pensaba que el ministro o el pastor, que es el que dirige la congregación, debía ser elegido democráticamente por la misma.
Sin embargo, como Francia era bien católica, Calvino fue perseguido por sus ideas y tuvo que escapar a Suiza, donde funda su iglesia calvinista. Hay que decir que Calvino tampoco la tuvo fácil, ya que tuvo varios problemas con la autoridad en Ginebra, ya que Calvino creía que la única forma de extender su doctrina era hacer que el Estado funcione en un sistema teocrático, lo cual no se lo permitieron del todo. Pero bueno, lo interesante del caso es que Calvino, aún así, acabó por hacer de Ginebra una ciudad muy importante para el movimiento misionero protestante que extendió posteriormente la iglesia calvinista por toda Europa. Ahora, ¿qué hizo ante esto la Iglesia Católica? Bueno, después de regarlas, como siempre, el Papa León X debe haber pensado en su lecho de muerte. Ah, caray, lo hubiese sacado más barata si me quemaba borracho Lutero. Y así, tiempo después, a través del Papa Paulo III, se convoca al Concilio de Trento, donde se decide por fin. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ponemos parche al asunto? Y así, en 15 años de discusiones, llegaron a conclusiones más o menos previsibles. Primero, el Papa es ahora más Papa que nunca. No puedes contradecir al Papa. Segundo, la implementación de una jerarquía de vigilancia que observe el comportamiento de todo el clero. Tercero, promover un examen cotidiano de conciencia y de confesión. Cuarto, más fiestas dedicadas a los santos. Y quinto, la creación de la Santa Inquisición. Ya no me dirás, pero algo positivo debe haber quedado al respecto. Bueno, la verdad es que sí. Se probó el castigo eficaz a los miembros del clero que abusaran del patrimonio de sus fieles, y también se acordó promover la creación de cofradías para ayudar a la gente necesitada. Así que, aunque en definitiva la iglesia no dio mucho su brazo a torcer, algo de orden interno impuso, que sea por la fuerza. Y sí, puede que parezca poco, pero a veces es todo lo que hace falta. Incluso si lo pensamos en el día de hoy, cuando vemos a una iglesia muy cuestionada por predicar un código moral que incluye las libertades individuales, incluso de los no creyentes, por los condenados casos de abusos sexuales infantiles que el mismo Papa Emérito intenta justificar, encubrir en lugar de aceptar y hacer mera culpa, por opcionarse fervientemente a métodos de planificación familiar efectivos y tantas otras cosas más. Y uno dice, caray, como que hace falta una segunda reforma. Y si esto ocurre, yo al menos lo espero, no genera tantos conflictos pasados, sino que por el contrario, propicia una iglesia más humilde, menos restrictiva, más humana. Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de Tito Mío Josué y espero verte en mi próxima oportunidad. Pero espera a hasta. Una de las canciones que compuso este hombre ha sido grabada más de 3.000 veces. Tan solo en los Estados Unidos es cantada públicamente al menos 10 millones de veces al año. Y es probablemente el himno más famoso de la historia. Bienvenidos a este resumen de la vida de John Newton. John Newton nació en Londres el 24 de julio del año 1725. Newton fue criado por una madre cristiana que le enseñó la Biblia a una edad temprana. Pero ella murió de tuberculosis cuando Newton tenía 7 años y la segunda esposa de su padre no tenía ningún interés espiritual. A la edad de 11 años comenzó a navegar con su padre, que era capitán de barco, y realizó 5 viajes al Mediterráneo hasta los 18 años. Hasta los 23 años, su vida fue en decadencia. John era un joven con una lengua profana y un carácter rebelde, donde lo metió en muchos problemas y trajo sobre sí duras aflicciones donde en más de una ocasión casi le cuesta la vida. Traficante de esclavos. El audio. Newton perdió su primer empleo en una oficina mercantil debido a su comportamiento inestable.